Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues empezamos una semana con temas muy interesantes, en la cual nos acompaña el día de hoy la maestra Elizabeth Martínez Aparicio. No sé si estás por aquí, Elizabeth, buenas tardes, bienvenida a Hacer un Trueque. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? ¿Te escuchamos bien? No te vemos aún. Es que me tienen como invitado y no me aparece la función para activar mi cámara. No, está usted en el panel. Puede, a ver, denme un segundo. Ahorita lo checamos, ya saben que en el granito de internet siempre nos hace alguna jugada, pero ahorita lo arreglamos. Parece está ahí que nos puede ayudar perfectamente a ayudarnos con este A tema. ver, ¿puede intentarlo, por favor? Eh, Me aparece en el celular como panelista, pero en la computadora no Ah, aparezco como ok, panelista. ok, ok. Nada más hágame un favor. Ahí en la computadora está una opción para levantar la mano. Sí, aquí está. Ok. Ahora sí, denme un segundo. Ok. Le va a aparecer la invitación, le da a aceptar. Sí, Ahora sí. A ver, me ayuda a ver si ya se puede ver. a ver, déjenme ver. Sí, ya, por aquí está. Sí, ya los puedo ver. Sí, Perfecto. ya me Bueno, puedo pues le salir. damos la bienvenida aquí a Hagamos un Trueque y también a todos los que nos acompañan el día de hoy, a nuestros panelistas, al doctor Máximo Carvajal, bienvenido. Me da mucho gusto verlo como siempre, doctor. Espero que todos estén muy bien. Al, al maestro Héctor Castro, ¿cómo está? Maestro, buenas tardes. Bienvenidos a Hacer un Trueque. Y bueno, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y el tema, el trueque que nos va a ayudar la maestra Elizabeth Martínez Aparicio son aguas nacionales en México. La verdad es un tema muy interesante. Así que, bueno, para poderle dar la palabra me gustaría presentar su semblanza, si me lo permite. La maestra Elizabeth Martínez Aparicio es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, de la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo del Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUE. En el sector público se desempeñó en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como dentro de los tribunales colegiados en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito, del órgano interno del control de Semarnat, oficinas centrales de Conagua en el área de recaudación y fiscalización, en el Centro de Investigación e Innovación de Tecnología de Información y Comunicación Infotec, en los proyectos de Presidencia de la República y Secretaría de Función Pública y dentro de la Dirección General de Estadísticas del Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. En el sector privado se ha desempeñado como del equipo jurídico ambiental de GHSE Consulting, así como socia jurídico ambiental de una sociedad anónima. Además, como directora del área ambiental de Nanche Buffet Jurídico y Contable en la Ciudad de México. Es docente posgrado de la Maestría de Derecho Fiscal y Administrativo, Universidad de la República Mexicana, Campus Ciudad de México, y asesora externa CAFIL, que es Capacitación y Actualización Fiscal y Legal. Entre sus más recientes cursos de actualización se encuentra la especialidad de Responsabilidades Administrativas y el Sistema Nacional Anticorrupción en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y es doctorante honoris causa en el Colegio Internacional de Profesionistas, licenciada Leticia Ortiz Ramírez. Pues bienvenida, maestra, a hacer un trueque con nosotros. Básicamente su presentación es aproximadamente 45 minutos y después dejamos 15 minutos de preguntas y respuestas para lo que el público quiera comentar y también los panelistas. Muchas gracias, estimada Daniela. Muy buenas tardes a todos. Y vamos a iniciar. Voy a compartir una breve presentación. A ver, permítanme un momento y vamos a iniciar. Me aparece, ok. Ya la vemos, nada más habría que ponerla en presentación de página completa. Sí. Ok, la veo en mi equipo de cómputo, pero no la veo en la presentación con todos. Voy a intentarlo nuevamente. Aquí vamos de nuevo. Aún
sí se ve, si no, de todas maneras la puede ir avanzando en ese sentido, si no la puede poner como presentación de completo, que sería, por ejemplo, en el extremo inferior derecho. Listo, ya está. Sí, ya puedo verla. ¿Ya la pueden ver todos? La podemos ver, se ve en la doble página, pero no hay ningún problema, la podemos ver sin ningún problema. Estoy viendo, ¿sí les aparece también sin los botones? No. Vemos los botones, pero Ok. puede continuar así. A ver, permítame, es que también estaba usando hace ratito Cisco Webex. Un momento, por favor. Aquí está. Ahora sí, vamos a iniciar. Listo, ya lo veo en los equipos y observo que ya la podemos ver mejor. Bueno, vamos a iniciar este trueque. Vamos a hacerlo un poquito práctico. ¿Cuáles son las funciones de un abogado en el área del derecho hídrico? El derecho hídrico es sumamente extenso, no vamos a abarcar hoy nada de tema de derechos humanos, tampoco nos vamos a ir por tratados internacionales, nos vamos a ir un poco a un panorama general de lo que converge a hablar de tema de aguas nacionales en México, que es el trueque que tenemos el día de hoy. ¿Cuál es parte de nuestro temario? Primero, vamos a analizar el marco legal de las aguas nacionales en México, la clasificación de las aguas nacionales, la jurisdicción que tenemos a nivel federal y algo que veo en la práctica, tanto en el sector público como en el sector privado, temas de jurisdicción federal, cuando tenemos por ahí algunas facultades concurrentes o obligaciones de carácter fiscal, ambiental, y también tenemos obligaciones de carácter administrativo. Vamos a tocar muy brevemente temas en materia de obligaciones en aguas nacionales. También es importante ver algunas alternativas de solución cuando no tenemos acceso al agua y cuáles son los errores más comunes que nos llevan a presentar algún recurso, algún juicio de nulidad, algún amparo. Esta parte del litigio que tenemos. Nosotros como abogados especialistas en aguas nacionales, nuestro campo es multidisciplinario. ¿Por qué digo que es multidisciplinario? Porque a pesar de que somos abogados, entramos a realizar cálculos matemáticos, hacemos mapeos, hacemos visitas de campo, realizamos diversas actividades con laboratorios acreditados de la EMA, vemos ingenieros, vemos hidrogeoquímicos, vemos químicos especialistas para temas de aguas residuales, ingeniería ambiental, cuando estoy haciendo algunos cálculos también para realizar diferentes pagos y, por supuesto, no dejar de lado lo que es mi formación, abogada. Hablar de aguas nacionales es sumamente extenso. En la actualidad se enfocan prácticamente en temas de ley de aguas nacionales, constitución, tratados, pero cuando ya tenemos un tema práctico que decimos, a ver, estamos ubicados en Monterrey, Tijuana, Sonora, Chihuahua, Yucatán, Toluca, Acapulco, y queremos hablar de un tema, debemos ser 100% prácticos. Lo primero que hago es una visita de campo, realizamos coordenadas geográficas. Esta materia de aguas nacionales abarca física, abarca química, biología. En otros temas también trabajamos mucho con el topógrafo. No solamente es el campo del derecho mencionar algún artículo, como les mencionaba al inicio, sino es tan amplio. El agua de la zona norte tiene diferentes particularidades comparada con la zona sur del país, y no se diga aquí en la Ciudad de México. Pero vamos a ver de manera general dónde viene o dónde dice o cuál es el marco de las aguas nacionales. Las aguas nacionales vienen establecidas en la Constitución Política y de la Constitución surge la Ley de Aguas Nacionales. No vamos a adentrarnos tanto ni en Constitución, ni tratados, ni leyes, ni reglamentos, ni decretos, ni acuerdos, ni circulares, ni normas oficiales mexicanas, ni tampoco en boletines, porque la normatividad es tan extensa, sino vamos a hacerlo un poquito más práctico. Algo que me pasa mucho cuando
damos asesorías al sector público y sector privado, me comentan, es que yo me encuentro en la zona de Oaxaca, yo me encuentro en la zona, ahorita recientemente en Toluca, fíjese que estoy acá, ¿a quién corresponde? ¿Por qué hay tantas facultades? ¿A quién le corresponde el agua? También me ha pasado con organismos operadores me dicen, abogada, ¿hasta dónde está el límite de nuestras facultades a nivel municipal, a nivel estatal, o esto ya abarca a nivel federal? No vamos a ahondar porque sí es muy meticuloso estructurar, analizar o ver si es una norma perfecta o es una norma imperfecta. No vamos a analizar eso, vamos a ser más prácticos. De manera general, ¿qué son las aguas nacionales? ¿Cómo se clasifican? ¿O cuáles son las más importantes? Tenemos que existen las aguas superficiales, tenemos aguas subterráneas, tenemos descargas de aguas residuales. Las descargas de aguas residuales, cuando vemos parques industriales, el nivel de complejidad para poder entender las condiciones particulares que tienen estas aguas residuales tiene un porqué también desde el ámbito del derecho fiscal. Tampoco vamos a ahondar, aunque suene increíble, las aguas nacionales, ahorita lo vamos a abordar un poquito, tiene que ver también con el derecho fiscal. Tenemos distritos de riego, que también hablar de distritos de riego es otro nivel de complejidad. Tenemos zona federal marítimo terrestre, pero esta es competencia de la CONAGUA. No hay que confundir la zona federal marítimo terrestre, que es competencia de Semarnat. Ahorita vamos a hacer un breve ejemplo. Y existen unas aguas que no son agua dulce ni tampoco son agua salada. Hay un inter de estas aguas que son aguas salobres. Y cuando nosotros hablamos de aguas salobres, también tiene un nivel de complejidad, porque cuando estamos viendo aguas salobres, también entramos al tema de la informática. Nosotros como abogados, en temas de aguas salobres, analizamos lecturas FTP. Por eso les decía, hablar de un agua en específico tendría que llevarnos un curso completo o una capacitación o desarrollarlo desde la Constitución, los tratados, la ley, los reglamentos, decretos, acuerdos circulares, boletines y normas oficiales que vienen contenida, pues sí es bastante complejo. Ya en la práctica lo vamos desglosando para cada caso en particular, dependiendo en la zona geográfica donde se ubique. Entonces, tenemos que las aguas más importantes que vamos a abordar en nuestra charla del día de hoy: aguas superficiales, aguas subterráneas, descarga de aguas residuales, distritos de riego y zona federal marítimo terrestre, competencia de la CONAGUA, y nuestras aguas salobres. Es importante mencionar, como todo buen abogado, que el artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, para efectos de entender dónde viene, dónde dice o cuál es el fundamento, las aguas nacionales vienen contenidas desde la Constitución en el párrafo 5º, artículo 27. ¿Por qué es tan importante mencionar o dónde dice qué son aguas del subsuelo? No vamos a andar tampoco con las capas de la superficie terrestre. Vamos a usar conceptos que sean sencillos de entender y que sean prácticos. ¿Cuáles son nuestras aguas subterráneas? Todas aquellas que se encuentran debajo de la superficie terrestre. Vamos a ver unas aguas que tienen un nivel de complejidad bastante extenso. Aguas residuales. ¿Qué son las aguas residuales? De acuerdo al artículo que se mencionó en la fracción sexta, nos menciona que las aguas residuales son todas aquellas aguas variadas provenientes de las descargas de uso público, urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario. Y cuando nosotros hablamos de descargas de aguas residuales, aquí es bien importante comentar que existe la NOM 001 Semarnat, que recientemente se actualizó, donde nos indica cuáles deben ser los límites máximos permisibles. ¿Qué son los límites máximos permisibles? Vamos a usar, como les mencioné, un lenguaje sencillo, algo claro. Es una tablita que nos indica hasta dónde es el límite que debe rebasar los disueltos
totales, demanda QO, demanda química de oxígeno, también podemos tener materia flotante. Por eso les decía, nosotros como abogados en derecho hídrico debemos abrir nuestra mente a nuevos conocimientos. ¿Por qué lo decimos de esta forma? Porque tratándose o hablando de aguas residuales que tienen un grado de complejidad bastante extenso, tratándose de parques industriales o de plantas de tratamiento de aguas residuales, no solamente hacemos el muestreo tiene unas condiciones particulares que se realicen cada trimestre. ¿Y quiénes realizan o quiénes están facultados para hacer todos estos muestreos? Los laboratorios acreditados por la EMA. ¿Qué pasa con los laboratorios acreditados de la EMA? Ningún laboratorio es perfecto. Existen particularidades donde se debe de ver el muestreo, la frecuencia de muestreo, si es cada 3 horas, si cada 6 horas, cada 4 horas. Ninguna agua residual es igual a otra. ¿Por qué? Porque como se menciona aquí en la diapositiva que tenemos en pantalla, permítanme, vamos a rayar esto un poquito. Podemos tener aguas de uso público urbano, podemos tener aguas de servicio doméstico, que la mayoría de las empresas las utiliza para regaderas, para comedores y para sanitarios. Estas aguas no tienen un nivel tan complejo, pero aún así debemos de estar atentos de que cumplan estos límites máximos permisibles que vienen en nuestra NOM 001 Semarnat. Y cuando ya vemos aguas de parques industriales, por ejemplo, una empresa que se dedica a realizar papel, las empresas que se dedican a ropa, las empresas que se dedican a alimentos, farmacéuticas, su nivel de descargas de aguas residuales tienen un tratamiento especial. Todas, o bueno, se debería tener un muestreo para ver el control de estas aguas residuales. Estas aguas residuales sí tienen un nivel de complejidad bastante extenso y también, si no se rebasan estos límites máximos permisibles, se pueden hacer acreedores aquellas personas, tanto personas físicas o personas morales que tengan su permiso de descarga de aguas residuales a un beneficio de carácter fiscal contenido en la Ley Federal de Derechos. También vamos a tener descargas de aguas residuales agrícolas, pero esto es de manera general. A nivel nacional, tenemos en diversos estados de la República diversa vegetación, por mencionar frutas y verduras. No vamos a andar tanto en distritos de riego, porque también hablar de distritos de riego con todos aquellos compañeros que se encuentran en lo largo del país, pues es bastante extenso. Pero sí vamos a indicar que estos distritos de riego se establecieron a través de un decreto presidencial. Zona Federal Marítimo Terrestre, competencia de la CONAGUA. Aquí viene un pequeño esquemita donde qué es o por qué la Zona Federal Marítimo Terrestre, cuando nosotros acudimos a Semarnat, es muy constante que ya sea que el gestor, el litigante o el ingeniero o el área que esté tramitando este cálculo que tenemos en metros cuadrados, lo confundan. No se presenta ante la Semarnat, se presenta ante la CONAGUA. ¿Y qué es? Prácticamente, voy a cambiar de color para que puedan verlo. ¿Qué es? Es toda esta franja que tenemos alrededor del río, que son 10 metros de la anchura contigua al cauce de la corriente o al vaso de los depósitos. Por lo general, es aquella, vamos a usar palabras más sencillas, es aquella zona superficial que se encuentra la mayoría de las veces alrededor, o bueno, la tierrita que está a un ladito del río, y son 10 metros. Pero aquí vamos a recordar algo. ¿Qué pasa ahorita con temporada de lluvias? ¿Por qué los abogados en derecho hídrico estamos constantemente activos, o la mayoría de los que nos dedicamos al área ambiental, estamos constantemente revisando las condiciones climatológicas del país?
Se pueden desbordar los ríos. Cambia la medida y las coordenadas geográficas de nuestra zona federal marítimo terrestre. Se puede desbordar derivado por condiciones climatológicas o de la región hidrológica donde se encuentran. El cauce del río, también en caso contrario, se puede secar, y cuando se seca, aunque tenemos ya delimitado nuestras coordenadas geográficas, la zona federal marítimo terrestre se tiene que hacer una nueva medición. No es la zona federal marítimo terrestre para siempre. Existen condiciones o agentes externos que hacen que se modifique esta medida. Y ustedes me preguntarán, abogada, yo me eché toda la ley de aguas nacionales y no encuentro un concepto donde me diga qué son aguas salobres. Ya revisé la ley, ya revisé el reglamento y no viene contenido. Ya revisé la Constitución y tampoco me especifica qué es un agua salobre. Esto es muy simple porque salió publicado el 27 de febrero del 2014 unas reglas donde nos indican ¿qué son aguas salobres? ¿A qué se refieren? Y pasa algo muy curioso porque nosotros como abogados ambientales creeríamos que todo se encuentra contenido en la Ley de Aguas Nacionales, pero no es cierto. Cuando ya nos especifican qué son aguas salobres, lo encontramos contenido en unas reglas que apenas pues no tiene mucho que salieron en vigor. ¿Qué son estas aguas salobres? Son aguas que contienen más de 2.500 miligramos por litro de sólidos disueltos totales, que nosotros los conocemos como los SST, independientemente si se desalinizan o se trata. ¿Qué queremos decir con esto para todos aquellos compañeros que nos escuchan ahorita? ¿Qué son las aguas salobres? No son aguas saladas y no son aguas dulces. Son unas aguas que se encuentran en el ínter. Aquí vamos a hacer una rita. En el ínter antes de desembocar en el mar, pero estas aguas también tienen una particularidad. Quien tiene competencia es la Conagua y, como les mencionaba hace un momento, cuando hablamos de aguas salobres, nosotros como abogados en materia ambiental también entramos en temas de informática, porque estas aguas salobres tienen un medidor especial que va a enviar unas lecturas a unos tableros especiales que tiene la Conagua y que por día nos va a registrar cuál es la salinidad que tiene estas aguas salobres. Si no rebasan esos 2.500 miligramos por litro, también pueden ser, pueden tener un beneficio de carácter fiscal. Por eso hablar de aguas salobres no solamente es decir, tenemos el agua. No, no es que tengamos el agua. Hay que revisar nuestras lecturas FTP en sistema. Tengo que revisar mis tableros, cómo se encuentran. ¿Me están enviando las lecturas en tiempo real o hay condiciones extraordinarias como el clima que hacen que se pueda modificar, o en su caso también diversos tipos de contaminantes? Digo, tampoco vamos a andar tanto porque también esto sería hablar de un tema pues bastante complejo, pero en la práctica nos causa mucho estudio, porque cuando trabajamos con temas de agua, no solamente queda el trabajo para el abogado, sino es un trabajo en equipo, desde el contador, el biólogo, el hidrogeobiólogo, porque también tenemos hidrogeoquímico, hidrogeobiólogo. Y también hablamos de temas, el geógrafo es un trabajo hermoso y además es multidisciplinario. Bueno, volviendo al mapa que tenemos en pantalla. Cuando nosotros tenemos ríos, si nos pusiéramos ahorita a estudiar es que el río tal, el río fronterizo, el río que se encuentra aquí, el río que ya no existe, ¿cómo podemos comprender mejor de manera administrativa lo que les comentaba hace un momento cuando tenemos personas del sector público, personas del sector privado que no saben para quién es la competencia? O el río, la naturaleza, nos ha tocado que existen aguas superficiales como lagos
que se encuentran en el inter de 2 o más estados, o 3 o más estados, o ríos que desembocan en diversas competencias, tanto locales, estatales y federales. Entonces, tratamos de, bueno, la Conagua divide en regiones hidrológicas administrativas, como es la región 1, por mencionar, la península de Baja California. Nosotros que nos encontramos aquí en la Ciudad de México, tenemos las aguas del Valle de la Ciudad de México, tenemos con la frontera sur, el Golfo Centro, el Golfo Norte, Lerma, Santiago, Pacífico. Por eso les comentaba, nosotros como abogados sí tenemos, o bueno, abogados en materia hídrica, sí tenemos que estudiar constantemente dónde se encuentra cada estado de la República, qué compete, qué ríos existen, qué lagunas se encuentran, bueno, todavía en 2022 estables. Digo, no vamos a entrar tanto en regiones hidrológicas, pero, por ejemplo, esta que tiene Lerma, Santiago, Pacífico, me comentarán, abogada, ¿por qué se divide de esta forma? Que es el número 8. Vamos a iluminarlo y ustedes pueden observar que tiene a diversos estados de la República. Entonces, cuando nosotros tenemos algún asunto, aparte de identificar las coordenadas geográficas, el estado de la República donde se encuentra, revisar en nuestra base de datos de INEGI. Hace ratito en la presentación que hizo nuestra querida Dani, y comentó que también estuve en INEGI. Nosotros no solamente como abogados, les decía, nos basamos en la ley, también hacemos visitas a INEGI para ver cuánta población se encuentra en la región. Si hay mayor población, se requiere mayor agua. Si hay menor población, me ha tocado ver, sobre todo cuando se otorgan títulos de concesión, uno de los primeros factores que se ve en cada estado de la República es la población. Siempre, 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 siempre se debe de anteponer ante cualquier empresa, cualquier área del sector privado, el derecho humano al agua. Independientemente si es Pacífico Sur, si es Río Bravo, si son cuencas centrales del norte, si estamos en la frontera sur. Entonces, eso sí es bien importante por situaciones de carácter social que tiene cada región. Pero Elizabeth, ¿se te cerró el micrófono? Micrófono. Se te cerró el micrófono. Isa, ¿me puedes ayudar a abrirle el micrófono? Sí, de hecho ya le mandé la invitación, pero lo tiene abierto. No sé si le habrá fallado algo por ahí. Ahí está cerrado. A mí me pasa seguido que los a ver ahí. audífonos. Sí, Ahora sí te escuchamos. listo. Ah, ok. Sí, es que fue algo de la conectividad, pero ya estamos de regreso. Sí, ya estamos de regreso. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es la jurisdicción cuando nosotros hablamos de aguas nacionales? ¿Quién va a resolver? ¿Quién va a conocer? De primera instancia va a conocer la CONAGUA, que es la Comisión Nacional del Agua. También van a existir facultades concurrentes cuando hablamos de descargas de aguas residuales con la PROFEPA. No solamente queda jurisdicción de la CONAGUA, sino la PROFEPA. Ahorita vamos a andar desde lo más sencillo a lo más complejo. Ok. Listo. ¿Cómo se otorga en México o qué podemos hacer las personas físicas y las personas morales que queremos accesar a un volumen en metros cúbicos de aguas subterráneas o aguas superficiales? Lo podemos conseguir, bueno, lo podemos solicitar a través de una concesión. La concesión se solicita ante la CONAGUA
para usar agua, ríos, lagos, presas, pozos y norias. No mencionamos ahorita infraestructura hidráulica, porque también ese es otro tema, cuando vemos construcciones federales o presas. Ahorita solamente estamos viendo aguas nacionales. Y se les otorga una concesión y me van a decir, a ver, abogada, pero yo me encuentro en Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Monterrey, Yucatán, Baja California, estoy en Campeche, me fui a Chiapas, estoy en Acapulco y sé que existe a nivel estatal un organismo operador. Para el sector público, a ellos se les otorga un título de asignación. Para personas físicas y personas morales es título de concesión. ¿Por qué el título de asignación? Lo que comentábamos hace un momento. Para la población siempre se salvaguarda el derecho al agua para el consumo humano, para la población. Por eso es bien importante realizar la actualización de temas de censos de INEGI. Nosotros, bueno, en nuestro equipo de trabajo siempre revisamos todo lo que es la estadística, todo lo que son los censos, cómo se encuentra o cómo ha crecido la población en cada estado de la República para cada ejercicio fiscal. Ok. Vamos a tocar un poquito de obligaciones en materias de aguas nacionales. Hablar de aguas nacionales dentro de mi formación, podemos tocar brevemente temas de obligaciones administrativas, temas de carácter fiscal y, por supuesto, temas de carácter ambiental. Cuando nosotros hablamos de obligaciones administrativas, una de las principales o las fundamentales es permítame, me regresé. Aquí está. Hablamos de instalar un medidor. Pero abogada, usted es abogada y pues, ¿por qué es tan importante el medidor? El hecho de ser abogada no nos impide adquirir nuevos conocimientos. Actualmente, y lo voy a decir de esta forma, tenemos muchos temas, tanto de litigio como de multas, como en micro y macromedición. Cuando estoy auditando, observo que la parte del medidor, que debería de ser un tema sencillo, que es para medir estos volúmenes de agua, resulta que desemboca en temas bastante complejos. ¿Por qué el nivel de complejidad? Si el artículo 29 de la Ley de Aguas Nacionales nos indica que se debe de instalar un medidor a los 45 días relacionado con el artículo 225, fracción primera, párrafo tercero, donde nuevamente se nos indica que para aquellas personas que tengan un título de concesión para aguas subterráneas, superficiales, descargas de aguas residuales, aguas salobres, tienen un medidor. El medidor tiene unas características especiales. No puede ser un medidor cualquiera, no puede ser el mismo medidor para aguas residuales ni tampoco para aguas superficiales. Actualmente salió publicado en el Diario Oficial de la Federación las reglas para medición del agua y aquí hay una norma mexicana que ha causado a nivel nacional para todas aquellas personas que tienen un título de concesión en adquirir el medidor. Cuando adquirimos un medidor también se obtiene un beneficio fiscal que nosotros lo conocemos como disminución. Y esta norma mexicana que tenemos a la vista, que es la AA 179, únicamente aplica para aguas superficiales y aguas subterráneas. Sin embargo, una cosa es adquirirlo, otra cosa es la instalación y otra muy distinta, que las lecturas se estén enviando a través del tablero. Esta norma, cuando la analizamos y decimos, ok, existe el medidor, pero este medidor debe de cumplir con esta norma que tenemos en pantalla, que es para medición de volúmenes de aguas nacionales. Les decía, no solo es adquirirlo, ni instalarlo, sino revisar que funcione y que envíe las lecturas. Ahorita no vamos a andar tanto en medidor y tratando de abordar de manera general nuestro tema que nos tiene a todos el día de hoy, en temas prácticos.
¿qué pasa o qué sucede con estas aguas nacionales? ¿Se pagan o no se pagan? ¿Dónde se paga? ¿A través de qué medios se paga? Realizar el pago de estas no es tan sencillo. A veces tiene nivel de complejidad para pagar aguas residuales, para pagar aguas superficiales, para pagar aguas subterráneas, cuando pagan centros universitarios o de investigación que también tienen a su cargo aguas residuales. Me ha tocado que hay universidades a nivel nacional públicas que no saben cómo pagar su agua, y a mí a veces me sorprende si dan licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, ¿cómo es posible que una institución tan grande desconozca el pago que se tiene que hacer de estas aguas? El pago viene contenido en el artículo 222 de la ley, donde nos dice que todas las personas físicas o morales que extraigan en volumen de aguas nacionales deben de efectuar un pago. Las aguas nacionales también, el pago es un derecho, y el derecho viene contenido en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Por eso les decía, no nos vayamos con el tema de que, tengo agua y ya sé fiscal, tengo agua y sé administrativo, tengo agua y estoy aplicando normas oficiales mexicanas. No, hablar de aguas nacionales sí es sumamente complejo, desde solicitar la concesión, verificar cada año la Ley Federal de Derechos, revisarse la resolución de la miscelánea fiscal. Digo, no estamos tocando tantos temas de carácter fiscal, pero nosotros hacemos el cálculo, revisamos el sistema. ¿Por qué? Porque los sistemas, tanto del SAT que viene con la Conagua, no son perfectos, las tecnologías fallan, pero como buen abogado también en materia fiscal y administrativa, sabemos realizar el cálculo a lápiz y hacemos el cálculo multiplicando nuestro volumen trimestral por el pago de derechos que se hace en determinado ejercicio fiscal. Si lo pagan después de cada trimestre, pues ya viene con sus recargos y gastos de actualización. Y he observado que a veces algunos contadores, cuando están realizando el cálculo, no todos, pero la mayoría no sabe relacionar por qué surge o de dónde viene o por qué el título de concesión tiene ciertas particularidades. La plataforma para efectuar este pago es a través de la plataforma del Declara Agua. Nos va a generar una línea de pago que nos otorga el SAT y se tiene que pagar en línea. Me van a decir, oiga, maestra Elizabeth, pero fíjese que yo tengo una empresa y se dedica a realizar bolsas de plástico, tenemos una farmacéutica, hacemos cosméticos, también vienen las obligaciones de carácter ambiental. Tratándose de descargas de aguas residuales, se tiene que presentar la COA. Digo, ahorita tampoco vamos a andar tanto en la COA, pero sí vamos a mencionar dónde dice que se tiene que efectuar también estas obligaciones de carácter ambiental. El hecho de adquirir el título de concesión también nos va a hacer acreedores a cumplir con estas obligaciones de carácter fiscal, administrativo y ambiental. Y dentro de las obligaciones de carácter ambiental, tenemos que presentar la COA en el artículo 9, fracción tercera, sobre todo cuando se descargan aguas residuales. Y recuerden que la cédula de operación anual, que es la COA, se presenta ante la Semarnat, y como es una COA federal, se debe de presentar cada año entre el 1 de marzo y el 30 de junio. Entonces, son varias obligaciones que vienen contenidas. Me ha pasado, sobre todo ahorita, con un grupo de ingenieros que me dicen, ¿qué cree, abogada? Fíjese que queremos o estamos en una inmobiliaria, pero no hay agua en la región. No hay agua en la región. Y ha pasado que desafortunadamente, pues siempre se requiere el trabajo de un abogado para todas y cada una de las actuaciones de cualquier giro de empresa. Y cuando yo observo los contratos que tienen con terceros, lo primero que les pregunto es si, en este caso, el ejemplo que tenemos, el artículo 23 bis de la Ley de Aguas Nacionales, están contratando una pipa. Esa pipa tiene
¿quién la autoriza? La Conagua la tiene que autorizar. Recientemente también con un grupo de ingenieros hubo un huachicoleo de agua. ¿Por qué? El abogado que revisó el contrato no verificó que efectivamente esta pipa estuviera autorizada autorizada por la Conagua, y pues aquí pues hubo también un delito. Entonces, hablar de agua no es como que, vamos a construir y vamos a contratar pipas. No, ya revisaste de dónde están obteniendo el agua, revisaste que están autorizados ante la Conagua, pero pues solamente lo vamos a hacer de manera enunciativa, el tema de las pipas de agua. Así como hay diversos productos, en el comunicado de prensa número 58-21, publicado el 28 de enero del 2021, la falta de agua se encuentra en todo el país, y la Profeco con la Conagua intercambiaron información. ¿Por qué? Porque también hay pipas que sí están autorizadas por la Conagua, pero dependiendo la demanda de cada año, dependiendo la oferta de cada año en estos temas de tiempo de calor, o cuando hacen cortes, o cuando están realizando algunas reparaciones, sobre todo aquí en Ciudad de México, el sistema Cuchamala, las pipas empiezan a hacer esta repartición de agua y están elevando los precios. Los precios no se pueden elevar. Ya se estableció en su momento a través de este comunicado con la Profeco, donde los usuarios estaban informando que las pipas estaban dando un valor excesivo al agua. ¿Cuáles son los errores más comunes que tenemos en la práctica? Estos son unos de los más sencillos que tenemos. Uno, que cuando ya se tiene el título de concesión, aquí está. Cuando se tiene el título de concesión, ¿qué es lo primero que veo con los ingenieros de micro y macromedición? ¿O qué solicito? Reviso y hago mi cálculo de volumen. ¿Por qué? Cuando se otorga un volumen en metros cúbicos de aguas subterráneas, aguas superficiales, debo de verificar que no han excedido el volumen que les otorgó la Conagua. Imaginemos que les otorgó, por mencionar algún número, 20,000 metros cúbicos. Si tiene 20,000 o 21,000, esos 1,000 metros cúbicos extra se pueden hacer acreedores a una multa. El exceso de volumen no puede existir. Hay que tener un control. Cuando nosotros hacemos el cálculo con el arquitecto, ¿cuánto se está gastando de volumen de manera real? Otra cosa que dentro de mi formación también como abogada en estos temas, que desafortunadamente no me gusta hacer, pero cuando traigo al equipo de contabilidad, traigo el equipo de ingeniería y traigo al titular y hago el cálculo a lápiz, observan que las declaraciones no existen, no están en sistema y están incompletas, pagaron mal, no efectuaron el pago correcto. Eso es por mencionar unos. No, otro tema que me tocó con una empresa aquí cerca de zona industrial, que ya estaban descargando, pero no cuentan con el permiso de descarga. No es ante el desconocimiento. Se requiere un permiso de descarga de aguas residuales. Otro muy frecuente es que no cuentan con los medidores actuales, los que mencionamos hace un momento de la norma mexicana. Y otro que también es súper frecuente, no cuentan con los reportes de lecturas del medidor, que es el formato 10A del SAT, o los integran mal o no se llenan de manera correcta. Los pagos pendientes. Cuando ya les llega a través de buzón del agua una carta de invitación para efectuar el cumplimiento de pago que tienen pendiente, observo, o cuando ya viene el titular, desconocía que tenía que pagar, o a veces son institutos de investigación que no sabían que tenían que pagar, y las multas pues sí son bastante grandes. Caducidad. Existen otro tipo de casos que tienen un volumen concedido antes. En gobiernos anteriores se otorgaban las concesiones hasta por 50, 60, 70 años, y ahora ya no. Ahora el mínimo que se otorgan es de 5 a máximo hasta 30.
Y me ha pasado que aquellas personas que tienen el título nunca utilizaron el agua, pero tienen el título de concesión, entonces les caduca el agua. Que también esa es otra figura. ¿A cuánto ascienden las multas? Las multas para 2022 tenemos que la mínima es de 187,629 y la máxima, por mencionar uno de los muchos supuestos, es de 2,501,720. La publicación que vimos hace un momento es del lunes 1 de octubre del 2018, donde nos dicen, así como existe un buzón tributario, nosotros tenemos un buzón del agua, y a través de buzón del agua se realizan todas las gestiones en cuanto a temas de aguas nacionales. Existe una plataforma que es Con Agua Digital, pero siempre les digo tanto a todos mis clientes que las tecnologías no son perfectas. Entonces, existen ciertas situaciones extraordinarias en las plataformas que nosotros utilizamos. En la Conagua para aguas nacionales, que es el Declaragua, cuando hago el cálculo para el pago que se tiene que hacer de manera bimestral, trimestral, o en algunos casos tenemos que enviar algunos reportes. La plataforma del CIRALab, me ha pasado con varios laboratorios a nivel nacional, que los laboratorios acreditados de la EMA, también les menciono ¿cómo decirlo? Las plataformas digitales no son perfectas y los laboratorios también se equivocan y ellos también se hacen acreedores a unas multas de carácter solidario. Viene contenido en la resolución de la miscelánea fiscal. También tenemos el SINA, que es el Sistema Nacional de Información del Agua, y el SICAGUA. Y por supuesto nuestro REPDA, el Registro Público de Derechos de Agua. La forma para ingresar a estas plataformas es con su e-firma. Cada plataforma tiene un nivel de complejidad. Y ya casi vamos a terminar. ¿Cuáles son las áreas de litigio o por qué es tan importante no solamente realizar el trámite, el cálculo, las obligaciones de carácter administrativo y las de carácter ambiental? También acudir a tribunales o redactar nuestra estrategia de por qué tenemos que acudir a los órganos jurisdiccionales, ya sea por un recurso de revisión, porque estas multas se vuelven créditos fiscales, un recurso de revisión, de revocación, una denuncia popular ante la Profepa o si es necesario una queja PRODECON. Nosotros como abogados debemos de estar siempre actualizados, no solamente en materia de recursos, sino también debidamente acreditados ante tribunales federales, donde se combaten este tipo de resoluciones de aguas superficiales, subterráneas, descargas de aguas residuales, zona federal marítimo terrestre, a través de un juicio de nulidad en el juicio contencioso administrativo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando la resolución del tribunal no nos favorece o no se resolvió conforme a derecho, acudimos a tribunales federales como es el juicio de amparo directo. Y a los siguientes tribunales también un juicio de amparo indirecto, juzgados de distrito, o un amparo directo en revisión cuando ya son temas un poco más complejos en temas de aguas nacionales. Es súper importante la capacitación del personal y una auditoría interna, porque si se capacitan de manera personal, ningún agua es igual a otras. Y me ha tocado que se puede prevenir todo esto a través de una capacitación de personal y a través de auditorías internas, porque como les mencioné, no solamente llega el equipo jurídico, viene el equipo ambiental o viene el contador, a todos les compete. Y cuando ya resolvemos dudas y resolvemos casos reales, es cuando ya estamos hablando de qué hacer desde la primera instancia, desde que se solicita, durante el tiempo de vida de la concesión o ya cuando acudimos a tribunales federales y pues. Muchas gracias. Y bueno, de parte de LC Magazine México llegamos a un trueque, le queremos otorgar este reconocimiento virtual a la maestra Elizabeth Martínez Aparicio por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Aguas Nacionales en México el día 26 de septiembre del 2022, firmada por el doctor de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias, maestra. Muy interesante plática.